decía, en el vacío es 1, ¿no? Tenemos acá parafina, mica, papel, aceite, vidrio podemos tener en algunos otros análisis adicionales. Y vamos a seguir, ¿no? Los sistemas de unidades que vamos a utilizar ahora son referentes a las variables que estamos analizando. La nueva acá vendría a ser la constante. 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coul. Y en el sistema CGS, una DINA centímetro cuadrado sobre stat coul. Las equivalencias con lo que estábamos trabajando prácticamente la anterior semana. Y ya, seguimos con el ejercicio 4, que es el 9 de la práctica. Dice dos cargas eléctricas de los siguientes valores. Los vamos a colocar en los datos. Dice dos cargas eléctricas de 3 microcoul. Vamos a colocar el valor 3 microcoul. Se repelen. Entonces, posiblemente Q sub 1 es igual a Q sub 2. Con una fuerza, dice, de 8 newtons. Allá la distancia en centímetros que separa ambas cargas, ¿no? Como son dos fuerzas eléctricas que se repelen, entonces determinamos que la distancia de separación va a generar una fuerza de repulsión también. Esto debido a que ambas son positivas por el dato que nos están entregando. ¿Qué es lo que necesito hacer? Llevar esta referencia a la unidad internacional. Tengo 3 microcoul, 3 microcoul. Entonces necesito llevar a coul. Yo sé que un microcoul tiene una equivalencia en coul. Entonces, un microcoul será igual a 1 por 10 a la menos 6 coul, ¿no? Microcoul se va. Y esto va a ser igual a 3 por 1 por 10 a la menos 6. Y si quiero entre 1, es lo mismo, ¿no? Va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 coul. Algunos de ustedes ya lo han hecho en su anterior práctica. De todas maneras les he pasado esta tablita. Pueden utilizar como referencia también. Entonces, este es el valor de la carga Q sub 1 y Q sub 2. Voy a mi ecuación. Me dice la fuerza es igual a la constante entre la permisividad relativa por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Vamos a anular algunas cosas. Si nos dice, no nos da el valor más bien de la permisividad, entonces se supone que sea el vacío, entonces es 1, ¿no? ¿Qué más? El producto de las dos cargas, ya que las cargas son iguales, van a ser igual, en este caso, a Q sub 1 o 2 o solamente Q al cuadrado entre distancia al cuadrado. Necesito hallar distancia, entonces voy a despejar. Me conviene, ya que está esto dividiendo, pasar a multiplicar. Se queda así. Despejo ahora sí distancia. Va a ser Q por K, K por Q, en este caso, entre F. Sigo. Distancia es igual, como esto era al cuadrado, raíz cuadrada. De K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, joule al cuadrado, por el valor de la carga. Y la carga es 3 por 10 a la menos 6 joule. Y como es al cuadrado,
todo al cuadrado. Dividido entre la fuerza son 8 newtons. Listo, acá voy a reemplazar valores, raíz cuadrada. Lo que está arriba es 9 por 10 a la 9, paréntesis, por 3 por 10 a la menos 6, todo eso al cuadrado, entre 8. Me sale 0.100 prácticamente. ¿Qué unidades? Tengo newton y newton se va. Coula al cuadrado con coula al cuadrado se va. Y metro cuadrado con esta raíz se queda como metro. Ahí tengo la distancia en metros. Pero nos piden en centímetros. Entonces, con un factor de conversión directo, no sé, quiero hacerlo acá por pasos tal vez. Distancia es igual a 0,100 metros. Necesito convertirlo a centímetros. Ya que metros estaba en el numerador, metros en el denominador y acá es centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Y me va a salir multiplicando 10. Viendo acá, recorriendo acá, 2 sería 0,062 centímetros. Listo. Está resuelto el ejercicio 4. Vamos al ejercicio número 5, que vendría a ser el 11 de la práctica. Dice, vamos a leer los datos primero. Dice un protón y un electrón se encuentran distanciados a 4A. Esto es Armstrong. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el valor de la fuerza, dice, de atracción entre ambas partículas. Me imagino que esto es 1 por el vacío, ¿no? Porque estamos en el vacío, porque no me da otro valor. Vamos a hacer el gráfico. Vamos a suponer que la distancia de separación es esta. Como dice, un protón es una carga positiva y un electrón una carga negativa. Van a generar una fuerza de atracción. ¿Qué más? Como sé que es un protón y un electrón, sabemos el valor de las cargas de estos elementos, ¿no? Fundamentales. Son constantes en realidad. La carga fundamental habíamos llevado que para un electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y para un protón es lo mismo, pero con signo positivo. Entonces ya tenemos las dos cargas. Fíjense, quiero hallar la fuerza, simplemente reemplazar. ¿Qué otra unidad adicional está apareciendo acá? El Armstrong, ¿no? En los factores de conversión tenemos el valor del Armstrong. Vamos a hacer entonces esta conversión primero. 4 Armstrong. Yo sé que un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Algo similar a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Prácticamente es 4 por 1 por 10 si queremos comprobar. Acá estamos con un detalle. Listo.
Así lo haremos. Entre 1, que viene a ser 4 por 10 a la menos 10 metros. Fácil, ¿no? 4 por 1, 4 por 10 a la menos 10. Esto es 1, que no afecta. Entonces, este es el valor real de la distancia. Voy a mi ecuación entonces acá. Mi ecuación me decía que la fuerza es igual a la constante por la permisividad relativa por el producto de las dos cargas, cosub 1, cosub 2, entre la distancia al cuadrado. Esto es 1. La fuerza entonces es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coule al cuadrado, por la carga 1 es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coule, por la carga 2 que es 1.6 por 10 a menos 19 coule también, entre la distancia. La distancia es 4 por 10 a la menos 10 metros, todo esto al cuadrado. Seguimos. Reemplazamos entonces el valor. Primero es 9 por 10 a la 9, que multiplica a paréntesis 1.6, colocaremos el signo más, 1.6 por 10 a la menos 19, multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 19, entre 4 por 10 a la menos 10. Todo esto elevado al cuadrado. Me sale la fuerza 1.44 por 10 a la menos 9. De hecho que tendrían que salir newtons. Vamos a comprobar acá. Metro cuadrado con metro cuadrado, coule, coule y coule. Acá me sale negativo. ¿Por qué no estoy colocando este valor negativo? Porque en las situaciones de atracción, ¿no? Entonces, el signo no determina mucho en esta fuerza, solamente la condición si es atracción o repulsión. Por eso no he colocado el valor. Entonces, eso es todo para este ejercicio 5. Listo, ahora vamos a hacer el último ejercicio. El ejercicio 6, un poquito más extenso. Vamos a colocar los datos. En este ejercicio me dice, si dos cargas eléctricas separadas por una distancia d, que no conozco, se atraen con una fuerza de 60 newtons, la fuerza de atracción es 60 newtons. ¿Con qué fuerza se atraerán si la distancia se duplica? O sea, la distancia va a ser 2 veces. Distancia 1 vamos a colocar y distancia 2. La distancia 1 entonces que sea d. Y la distancia 2 que sea, como se duplica, 2 veces d. Solamente tengo ese valor y como no me da otra situación, voy a considerar que la constante de permisividad va a ser 1. Ahora, puedo hacer un gráfico, ¿no? Me dice dos cargas eléctricas. Una distancia inicial d y después van a tener una distancia 2d. Van a estar más lejos posiblemente. Inicialmente su fuerza dice de atracción, entonces si es atracción una es positiva y la otra es negativa. Esa es la fuerza 1. Quiero hallar la fuerza 2. Del gráfico puedo determinar la fuerza 2 será mayor o menor
Si la distancia era más corta y tengo una fuerza de 60 newtons, en una distancia más larga será más grande o menos grande. Por el gráfico puedo determinar que la fuerza de atracción va a ser menor, porque la distancia es mayor. Y como es inversamente proporcional, tenemos que tomar en cuenta esa situación y vamos a comprobarla en la ecuación que vamos a resolver. Entonces vamos a hacer fuerza es igual a la constante, esto ya rutinario, carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Fíjense, en esta ecuación lo que voy a anular es esto, porque es 0. 1 más bien, ¿no? Y lo que me conviene en este momento es trabajar con la única constante que se va a mantener, la constante de Coulomb, ¿no? Las cargas son las mismas, sí, pero dependen en mucho aspecto de los factores que me dan externamente. La fuerza depende de esta condición y la distancia obviamente no es la misma en ambos, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a despejar o voy a dejar solita acá. Entonces lo que me conviene es llevar todo este miembro, ¿no? Voy a dejar solita acá. Fíjense, la fuerza 1 le pondré acá por la distancia 1 al cuadrado entre el producto de las cargas. ¿Estoy bien ahí? Esa va a ser la constante 1. Mi ecuación 1. Voy a hacer lo mismo para 2. Simplemente variando las condiciones en este aspecto con algo que podría variar para esta condición 2. He hallado estos dos ecuaciones y voy a igualar porque es como les decía, lo único que se mantendría es la constante. Q sub 1 y Q sub 2 va a ser igual acá, más bien K sub 1 y K sub 2 es igual acá. Entonces voy a igualar esto. Fuerza 1 por distancia 1 al cuadrado entre carga sub 1 por carga sub 2 igual a la fuerza 2 por la distancia 2 al cuadrado entre Q sub 1 por Q sub 2. Voy a reemplazar los valores que yo ya conozco. La fuerza 1 era 60 newtons. La distancia 1 es d al cuadrado, ¿no? Entre la carga 1 que no conozco y la carga 2 tampoco conozco. Acá la fuerza 2 no sé cuánto es. La distancia 2 acá está 2d, esto al cuadrado por la carga 1 y la carga 2. Fíjense, por denominadores semejantes puedo simplificar Q sub 1 con Q sub 1, Q sub 2 con Q sub 2. Existen en los dos miembros los mismos valores, entonces no afecta en nada. Lo mismo acá, pero antes de esto voy a aplicar propiedad distributiva. 60 newtons por distancia al cuadrado es igual a la fuerza 2. 2 al cuadrado es 4 por d al cuadrado, de donde puedo eliminar igual d al cuadrado, ¿no? Tengo 60 newtons igual a 4 por F, 4F2, despejo F2 son 60 newtons entre 4. F2 estoy girando igual a 60 entre 4 son 15 newtons. Fíjense, uno diría, si la distancia se duplica, esta fuerza debería ser la mitad, 30, ya que era 60, pero no es así. Listo, ahí acabamos.
No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Y vamos a estar mandando saludos a las personas que ya están suscritas.